Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntese y crea en el Evangelio. Vamos a meditar hoy, 18 de febrero 2024. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 12 al 15. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntese y crea en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, vamos a meditar y reflexionar este mensaje. Santo y Divino Espíritu, llénanos con tu sabiduría, con tu luz, para discernir y escudriñar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y la acción del Espíritu ejerce en nosotros los creyentes. Amén y amén. Hoy vamos a meditar solamente donde dice: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Precisamente donde dice: arrepiéntese y crea el Evangelio. ¿Qué es creer el Evangelio? Creer el Evangelio es un poquito más allá, pero necesito verlo con ustedes. Primer punto es arrepentirse. Arrepentirse significa: tengo que cambiar, tengo que ir hacia adelante y no volveré atrás, cambiar mi vida, dejar el pecado, dejar las malas acciones, dejar todo lo que se llama pecado. Y cuando yo tenga un arrepentimiento, entonces sí voy a creer la palabra del Señor. La palabra del Señor es creer el Evangelio. El mismo Jesús dijo: arrepiéntese y crea el Evangelio. Pero ¿qué significa creer el Evangelio? Creer el Evangelio es creer total lo que la palabra de Dios dice, no parcial. Creer el Evangelio es decir: esta es palabra de Dios. ¿Quién dijo? En los primeros 3 siglos, un papa que se llama San Dámaso I, quien dijo: esta es palabra de Dios, como magisterio de la Iglesia. Y por eso todo latino debe de creer que es palabra de Dios. Pero si no hay un arrepentimiento total, no lo va a creer la palabra. Pero que también la palabra creer es mucho más allá. Es totalidad, total, lo que está escrito en los 27 libros del Nuevo Testamento, que hay una seguridad, porque hay un magisterio que dijo es palabra de Dios, y hay una tradición también que concluyó como el canon cerrado. Entonces, creer el Evangelio es creer total. Pero a mí me da coraje y me da mucha pena y tristeza y dolor en mi corazón cuando muchos cambian el sentido del Evangelio. Cuando cambia el Evangelio, no lo están creyendo lo que dice hoy el Evangelio. Está en San Marcos capítulo 1, versículos 12 al 15.
Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Porque creer el Evangelio no solo es hablar o llevar la Biblia en la mano y decir que soy cristiano, porque muchos hablan, muchos traen la Biblia y no lo es. Segunda de Juan dice, de la carta de San Juan, dice, versículo 1 al 9, si no estoy malo. Si no trae el Evangelio, si trae otro Evangelio, no lo reciba en su casa. Hace 500 años, muchos empezaron a creer otro Evangelio y no es el Evangelio que hoy dice la palabra del Señor. Hace 500 años, tanta gente que se han cambiado la mentalidad por la mentira de aquellos que anuncian el Evangelio, un Evangelio torcido. Gálatas 1:6 en adelante dice, me maravilla, dice Pablo, que tan fácil, tan pronto cambiaron el Evangelio. Me maravilla. Aunque vendría un ángel o nosotros mismos, otro Evangelio no lo crea, fuera con él, y dice anatema. Pablo a los Gálatas ya hablaba que para ese entonces apenas han pasado 60 años, ya mucha gente está cambiando el Evangelio. Pero se empezó con más fuerte hace 500 años. Ahora hay miles de religiones que hablan de un Evangelio torcidamente y no la que está escrito desde que cuando Jesús fundó su iglesia y cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos, según San Marcos, capítulo 3, versículo 13. Los llamó a los que él quiso para predicar el Evangelio. Un Evangelio de lo que él quiere que se predica. Y dejó una iglesia donde hay que escuchar el Evangelio. Como antes se reunía, los judíos se reunían en la sinagoga para escudriñar, para leer, para estudiar la Torá. Ahora Jesús dejó la iglesia para escudriñar, para disfrutar y escuchar la palabra de Dios. Encima de eso dejó una nueva alianza. La nueva alianza es compartir la Santa Eucaristía. Ese es el Evangelio. Pero si no están cumpliendo este Evangelio, y si ustedes y yo no cumplimos, no estamos creyendo a Jesús, aunque llevemos la Biblia, aunque decimos que somos pastores, aunque decimos que somos apóstoles, son mentirosos. Porque el que cambia el Evangelio es un mentiroso. También dentro de la iglesia hay quienes no creen el Evangelio. Hay quienes hasta predicadores, consagrados, sacerdotes, curas, no creen el Evangelio. ¿Por qué? Porque cambia la liturgia, porque tuerce la liturgia. Juan Pablo II escribió un documento donde dice, no se puede complacer la Eucaristía a la gente, que respetar la Eucaristía. Entonces, cuando ellos hacen esto, no creen el Evangelio, porque Cristo dejó su palabra y lo dejó tal y como está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia Nuevo Mundo, lo de los testigos de Jehová, dice en 1 Corintios 11, 25 en adelante, donde dice, este es mi cuerpo que simboliza, cambia la palabra, más lo que dice la Escritura, este es mi cuerpo, es dado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Luego dice, cambia la palabra, simboliza. Un evangelio no crea el evangelio, tuerce el evangelio. Otro dice, en otra parte dice, esto ha sido dado por ustedes. Y luego dice, iba a ser entregado por ustedes. Cambia el evangelio, no crea el evangelio, aunque dice que son cristianos. Creer el evangelio es hacer lo que Jesús cumplió.
¿Qué cumplió el Señor cuando dijo en San Lucas 22:19? Dije, toma esto, este es mi cuerpo, es la nueva alianza. Toma mi sangre, que es la nueva alianza. Hagan esto en memoria mía. Al no hacer, no están cumpliendo el Evangelio. Cumplir el Evangelio es hacer cumplir tal como está escrito en la palabra de Dios. Aunque usted puede decir que soy cristiano, pero no está. Y por eso me da a mí coraje cuando cuántas personas creen la mentira y se dejan, divide la familia y se va por otro evangelio, lo que no está escrito en la Sagrada Escritura. Por ejemplo, creer el evangelio es bautizar a los niños de pecho. Es creer el evangelio. Pero si usted no cree el evangelio, no va a bautizar a sus hijos. Creer el evangelio es cumplir el ministerio de la reconciliación. Podemos leer en San Mateo 9 del 1 en adelante. Creer el evangelio es hacer cumplir, cuando dijo San Juan 20, 21, 22, 23, dijo: así como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes, y reciba del Espíritu Santo, dice la Escritura, sopló sobre ellos. A quienes ustedes perdonan sus pecados, quedan perdonados. A quienes no perdonan sus pecados, quedan sin perdonar. Pero a quienes no lo creen, entonces, ¿por qué decir que soy cristiano y no cree la palabra del Señor? Jesús dijo, cuando Él regresa en sus 40 días, y sus 40 noches en el desierto, y regresa, va a Galilea y a predicar el evangelio, y dice: el tiempo se ha cumplido. Y dice: crea el evangelio, crea la buena nueva, porque el reino de Dios ha llegado. Convertidos y creed en la buena nueva. Creer el evangelio es creer total. Queridos hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿Qué evangelio estamos escuchando? ¿Dónde nos estamos reunidos? A lo mejor estamos engañados. Yo les digo a ustedes, lean la palabra del Señor conforme el magisterio de la iglesia, y si no, va torciendo la Sagrada Escritura. ¿Cuántas personas he escuchado y cambia el evangelio? Dice, este simboliza. Cuando dice, mi cuerpo es verdadera comida, en San Juan 6, 55, 54, 55. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, el que coma tenga vida eterna. Pero luego dice, no, es simbólico. Nosotros celebramos la Santa Cena también con pedazo de pan y con Pepsi-Cola. Pero más dice en Corintios, 1 de Corintios 11, 23 en adelante, y el 26 dice: el que come el cuerpo de Cristo sin discernir, peca contra el cuerpo, y por eso muchos mueran. ¿Acaso simbólicamente uno puede pecar? El simbolismo no se puede pecar, pero dice la palabra. Entonces por eso la gente cambia el evangelio y no crea la palabra del Señor. Queridos hermanos, es necesario que ustedes y yo concentrémonos donde está verdaderamente Cristo, a quien está ahí presente. El único, el que comenzó desde Pedro, cuando le dijo, Mateo 16, 18, 19, Pedro, sobre ti te edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves. El reino de Dios está cerca. También le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia y te daré las llaves, el poder de atar y desatar. En esta iglesia los poderes del mundo, los poderes del infierno no prevalecerán contra ellos. Y lo dijo así a Pedro,
Y luego, después de su muerte, le dijo a Pedro en San Juan 15, 21, 15, dijo: Pedro, ¿me ama más que estos? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me ama más que esto? Apacienta mis ovejas. Y dijo San Juan 10, 16, tengo otras ovejas, a eso hay que traerlos. Eso se llama creer el Evangelio. Pero si no lo hacemos y estamos divididos, no creemos el Evangelio, nuestro tiempo perdido. Convertidos y crea el Evangelio. Sigamos adelante, el Evangelio del Señor.